Señor me los bendiga, amén. Para mí es un gusto. Y con respecto a la duda, servidor y amigo, amén. Sabe que eso es lo mejor, amén, cuando verdaderamente entendemos que nuestro rol es ser servidor. El Señor dijo, yo no he venido, ¿a qué dice? A ser servido, sino a servir. Él mismo dijo, ¿quién es el que es mayor? Dijo, ¿el que está sentado en la mesa o el que sirve? Y los discípulos le dijeron, mayor es el que está sentado en la mesa y menor es el que sirve, porque hace la función de empleado. Y entonces Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y los discípulos se quedaron, wow. Vea, ustedes están sentados y ahora se les va a servir. ¿Hemos entendido? Ustedes son mayores, yo soy el menor. Amén. Oramos, Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, que seas tú ministrando tu palabra a nuestras vidas, Señor. Porque solo tú eres el único que puedes llegar donde nadie llega, Señor. Porque solo tú eres el único que puedes, Señor, tocar las fibras de nuestros corazones. Porque solo tú puedes abrir nuestros ojos y hacernos ver nuestra condición delante de ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú te manifiestes, Señor, a través de tu palabra, Señor, impartiendo vida eterna, impartiendo liberación, impartiendo sanidad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hemos estado hablando una serie sobre la muerte espiritual, habíamos hablado 2 semanas atrás. La semana pasada después hablamos sobre cómo estar seguro de la salvación, amén, y cómo estar seguro de ser un hijo de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el tema que se lo ha titulado, busque su Biblia conmigo en Génesis capítulo 3, versículo 9, y el tema de esta tarde que estaremos hablando se titula ¿Dónde estás tú? Amén. ¿Dónde estás tú? Génesis capítulo 3, versículo 9. La palabra de Dios dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Amén. Ahora, es interesante que nosotros nos preguntemos con qué intención le preguntó Dios a Adán esta pregunta. ¿Cuál era la intención de Dios al decirle, ¿dónde estás tú? Amén. Detrás de esa pregunta había una intención en el corazón de Dios hacia el hombre. Pero el hombre, cuando escuchó la palabra de Dios, la pregunta que Dios le hace, es recién ahí cuando él comienza a entender dónde estaba, qué es lo que le estaba pasando, qué es lo que había en él. Porque por primera vez Adán comenzó a probar lo que no había probado antes al escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que él tuvo miedo al escuchar la voz de Dios. Tuvo miedo. Era algo nuevo para él. ¿Qué había pasado en él? La palabra de Dios tiene el poder de hacerle ver al hombre su propia condición, porque aquí lo importante, hermano, es que Dios sabía dónde estaba Adán. El problema era que Adán no sabía dónde él estaba. Y por eso es que Dios le hace la pregunta y le dice, ¿dónde estás tú? No porque Dios no sabía dónde él estaba. Es porque quería hacerlo entender su condición, qué había pasado en él. Y él comienza en ese momento, al escuchar la voz de Dios, a correr, a esconderse. Y hasta que le responde a Dios y le dice, tuve miedo al oír tu voz. Dice, ¿por qué? Porque tuve miedo que me vieras desnudo. Y dice Dios, ¿acaso? Mire, Dios por segunda vez se hace como el que no sabe nada. Porque Dios sí sabía cómo estaba.
Dios sí sabía que había comido del árbol, porque Dios omnipresente está en todo lugar. Y entonces Dios le dice, ¿acaso has comido del árbol que te dije que no comieses? Otra oportunidad más. La primera le había dicho, ¿dónde estás tú? Pero no quiso arrepentirse. ¿Acaso ahora le viene la otra pregunta? ¿Has comido del árbol? Y tampoco se arrepiente, sino que le echa la culpa a la mujer que me diste. La mujer que me diste, dice, ella me dio. O sea, no tuvo el valor de decir, he pecado, he ofendido tu nombre, he desobedecido. No. Y desde ahí, pobre la mujer, todo es la mujer. La culpable es la mujer. Hermano, Adán no entendió que el problema no era la mujer. Que Dios no le había dicho, Eva, ¿qué hiciste? Eva, ¿dónde estás? No, se refirió al hombre. ¿Por qué? Porque la mujer es parte del hombre. La mujer es parte del hombre. Dios no hizo dos creaciones. Dios hizo solo una creación. Cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre, lo cogió del polvo y lo hizo al hombre. Y después sopló en el hombre y fue un ser viviente. Cuando hizo a la mujer, no dice la Biblia que él cogió y formó otro polvo y hizo otra mujer. No. No hizo otra creación. Ahí hizo una operación en el hombre. Por eso que como testimonio nos quedó a nosotros una costilla aquí menos, del lado del corazón. La primera operación que el hombre tuvo, la hizo Dios. Médico de médicos, doctor de doctores. Y ahí abrió al hombre, ¿verdad? Y mire qué Dios que tenemos tan poderoso. Mire, y no sacó ni dos ni tres costillas, sacó solo una y hizo una mujer. De esa costilla, yo no sé cómo lo hizo, pero de un hueso de nuestro cuerpo salió el mejor regalo que nosotros los hombres hemos tenido. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Porque llegó un momento en el que Dios le vio al hombre que tenía la necesidad. Porque imagínense, el hombre, Dios le había dicho, anda, ponle el nombre a los animales. Y Adán salía y ponía los nombres a los animales. Y tú te llamarás perro, y tú te llamarás león, y tú te llamarás elefante. Y hablaba solo con Dios. Y poverino, siempre solo. Hasta que Dios hizo un día, no, ven acá. Y ahí le dio a la mujer. ¿Está claro? Pero la responsabilidad de él mantener esa relación, esa intimidad con Dios, era de él. Amén. Por eso cuando lo llama, le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ahora, hoy, hermano, la palabra de Dios tiene el mismo efecto en el hombre. Dios quiere que nosotros entendamos y veamos nuestra condición. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Te has puesto a examinar un momento la condición del ser humano? ¿Dónde se encuentra? Pues hoy esa pregunta va dirigida al pueblo de Dios, a la iglesia. Esto era un llamado divino para el arrepentimiento. Porque le decía, ¿dónde estás tú? Hoy hay un llamado divino para la iglesia. Y es que Dios nos llama a vivir en una vida santa, justa y piadosamente. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que vivir como Dios quiere y habla de una conducta. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. La palabra de Dios nos dice que Dios en su misericordia está operando, haciendo algo en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros tenemos este llamado de parte de Dios. Amén. Un llamado a vivir vidas santas, a vivir vidas apartadas para Dios. Habla de la conducta del creyente, dice irreprensiblemente. Habla de un estilo de vida. Amén. Donde nadie tenga que cuidar, que señalar, que acusar. Y para ello pues tenemos que guardarnos para Dios. Ahora, la palabra de Dios, habíamos estado hablando sobre la salvación la semana pasada. En el libro de Filipenses, capítulo 2, del versículo del 12 adelante, el apóstol Pablo llama la atención a la iglesia y dice: por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, dice, en mi ausencia, ocupaos, dice, en vuestra salvación con temor y temblor. Mire cómo uno tiene que ocuparse de la salvación, de lo que habíamos estado hablando. Cómo uno tiene que ocuparse de la salvación con temor y temblor. Amén. ¿Por qué temblor? Porque la palabra de Dios, hermano, Dios en su misericordia quiere que cuando nosotros escuchemos su palabra, la temamos. Amén. No en el senso como Adán de tener miedo, sino de tener honra, respeto a la palabra de Dios. Amén. Y ahora dice aquí, más adelante, porque Dios es el que en vosotros produce así, dice, el querer como el hacer por su buena voluntad, haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis, ¿qué dice? Irreprensible. Entonces está hablando de un modo como uno tiene que cuidarse en una vida como Dios quiere, irreprensible. Y habla aquí de que nuestra manera de actuar, de ser, tiene que ser de esta manera, sin murmuraciones. Amén. Dice, y sencillo, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Qué gloria más linda, hermano, que nosotros tenemos, y qué responsabilidad también. Amén. Porque la Biblia nos manda que nosotros en medio de esta generación, hoy más que nunca vivimos una generación tan perversa. El otro día salió como que si fuese una gran noticia. De 100 parejas escogieron 10 para casarse desnudas. Y el que los casaba también los casaba desnudos. A ese punto estamos llegando. Donde cogen los mandamientos de Dios como burla. Porque el matrimonio es sagrado y es la primera institución que Dios formó. La familia. ¿Cómo puede un hombre desnudo ir a casar a 10 parejas desnudas? Por eso dice aquí, en medio de una generación maligna y perversa, estamos en los tiempos finales, donde verdaderamente, como hoy en la mañana estuve un rato y escuchaba mientras el predicador decía que se han perdido los principios, y esa es la verdad. Hoy se ha perdido el respeto, hoy se ha perdido tantas cosas, porque el hombre se ha alejado de esta palabra. El hombre se ha alejado de la palabra de Dios. Pero nosotros como iglesia dice que somos luminares. Amén. O sea, quiere decir que nosotros alumbramos. Si no hay tiniebla total en este mundo, es porque está la iglesia. Una vez que la iglesia se vaya, esto quedará en tinieblas absolutas. Amén. Dile que tal una vez que nos vayamos. Usted sí se va, ¿verdad? Nos vamos. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cómo está? ¿Sí está alumbrando? ¿Estamos alumbrando? Amén. Entonces, en esta conducta, dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Mueva su Biblia conmigo esta tarde. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, dice la Biblia, procurar con diligencia, o sea, ser pronto,
ser hallados por Él sin mancha, irreprensible y en paz. Aleluya. Irreprensible. Como Dios viene por una iglesia que no tenga mancha, que no tenga arruga, que sea irreprensible. Y a primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sé santo como yo soy santo. Si en nuestro corazón no hay un anhelo ferviente de la santidad de Dios, quiere decir que hay todo lo contrario. Tiene que haber en nosotros ese anhelo, ese deseo de la santidad, de la obediencia, del respeto a Dios, del honorar a Dios. Y habiendo ese anhelo por la santidad, por amar a Dios sobre todas las cosas, el resto viene continuado. Amén. Porque si usted quiere amar a Dios, honrarlo a Dios, anhelar su santidad, usted va a ser obediente a su padre, usted va a ser obediente a su patrón, usted va a ser, todo es bien delicado. Usted comienza a ser irreprensible en cada área de su vida. ¿Pero por qué? Ahora, si no hay ese anhelo de santidad en el corazón, quiere decir que hay oscuridad. Quiere decir, hermano, que la conciencia no está limpia. Amén. Por eso que Pablo le decía, busque conmigo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, donde la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, manteniendo la fe y buena conciencia, dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dice Pablo, le dice a Timoteo. O sea que para nosotros poder seguir en este camino de santidad, la Biblia dice que para nosotros mantener la fe va de la mano con una buena conciencia. Si nosotros queremos tener una fe viva como la que Dios quiere, la Biblia dice que, ahora mire lo que dice el versículo 1 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido, ¿de qué dice? De corazón limpio. Aleluya. Dice, y de buena conciencia y de una fe no fingida. Quiere decir que si no hay una fe fingida, que si no hay en nuestro corazón un anhelo, se puede decir, de querer amar, y la santidad es todo lo opuesto, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Y qué hay? Hay tiniebla. El entendimiento queda entenebrecido, como dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Nuestra conciencia no estará limpia. Por eso el apóstol Pablo, mire lo que dice la palabra de Dios, al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 14. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Hechos capítulo 9, versículo 14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, antes de venir a los pies de Cristo, aunque el hombre quizás estaba lleno de tantas cosas, de tantas obras, porque la Biblia dice que obras muertas es todo lo que se hace fuera del sentir de Dios, fuera del amor de Dios. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras. ¿Cuáles son las obras muertas para Dios? Las obras muertas para Dios son todo lo que se hace en la energía de la carne, para la vanagloria de la carne. Esa es obra muerta. Puede ser una buena obra, pero es una obra muerta. Para Dios es muerta. ¿Por qué? Porque no es para su gloria. Amén. Y miren lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 1 del apóstol Pablo, hablando sobre cómo nosotros podemos mantener una santidad. Tiene que ver mucho con la conciencia. Y dice, verdad digo en Cristo, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Aleluya. Y si usted busca segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12,
La palabra de Dios nos enseña también. Y dice, porque nuestra gloria, dice, es esta: el testimonio de nuestra conciencia. O sea que para poder vivir una vida irreprensible delante de Dios y delante de los hombres, es importante vivir con el testimonio aún de nuestra conciencia. Y miren lo que dice más adelante, dice que con sencillez y sinceridad de Dios. Mire que aquí no está exaltándose él mismo. El apóstol Pablo dice con sinceridad de Dios. Oiga, y mire lo que dice más adelante: no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, dice el apóstol Pablo, como diciendo, no hay quien nos acuse, no hay quien nos señale. Y entonces el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, si nosotros leemos, le invito a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aleluya. Miren lo que habla aquí de conducta. Para que la conducta del cristiano y nosotros podamos vivir como dice Tesalonicense, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. El apóstol Pedro la resume con la conducta del cristiano. Y dice, para eso tiene que haber un estilo en tu conducta. Y tiene que ser irreprensible. Tener una conciencia limpia delante de Dios, delante de los hombres. Pero el apóstol Pablo, si usted, no porque tenga una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, Pablo a sí mismo se juzgaba. No. Mire, si usted dice Primera de Corintios, capítulo 4, el versículo 1, si usted lee el 1, pero yo le voy a leer desde el versículo 3. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Porque el versículo 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, su nombre, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Wow. ¡Qué gloria! Quiere decir que este hombre tenía una vida íntegra, irreprensible, pero ni aún él mismo se juzgaba a sí mismo como tal. Él aconsejaba y decía, en otras palabras, nuestro estilo de vida, nuestra conducta, para nosotros poder estar prontos para la venida del Señor y tener un cuerpo. Porque él dice, y todos vuestros seres, nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué el cuerpo? Porque el cuerpo es sagrado. El cuerpo es sagrado y no puede. Mire, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, busque conmigo Levítico capítulo 19, versículo 28. El cuerpo es sagrado y uno no puede hacer de su cuerpo lo que le da la gana. Dice el versículo 28, mire, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová hablo. Mire cómo Dios ya estaba dando leyes. Esto es para los que se quieren hacer los tatuajes. Mire que se ponen hasta señales en sus cuerpos. En mi tiempo los tatuajes eran con una aguja ahí. Y dale. Y uno hasta se rasguñaba y ahí la tinta y ahí va y queda. Si usted quería hacer algo así era. Mire, la Biblia nada se le escapa. Y la palabra de Dios dice aquí
que nuestro cuerpo es sagrado y Dios lo prohibía porque era maldición delante de sus ojos. No dice, no haréis en vuestro cuerpo estas cosas. Imprimir. Y eso es lo que hoy el hombre hace. Se imprime diseño, se escribe, vive loco por una mujer y se escribe el nombre de ella aquí. ¿Vio o no? ¿Sí o no? Dice. Y entonces, y es que el diablo es vivo, el día para que no la olvide cada vez que la vean. Mentira. Eso es mentira del diablo. ¿Se da cuenta? Porque nuestro cuerpo es sagrado. Dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Mírenlo, vamos a ver. Amén. Hoy no les he traído casi todos los que están así como otros, pero es importante que veamos. Dice, bendito sea el Señor. Amén. ¿Encontraron? No, primera de Corintios, he dicho ahora. Amén. Capítulo 6, versículo 15. ¿Qué dice? Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Hace el apóstol Pablo una pregunta. Mire, hablando porque dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Y el apóstol Pablo dice acá, ¿por qué? Porque vuestros cuerpos son sagrados. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, dice. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Habla de qué? De la unión íntima. Ahora dice el versículo 17, pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con Él. ¿Cuántos nos hemos unido al Señor? Uno es con Él. Usted, amén. Dice la Biblia, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ay, este es un pecado prohibido, hermano. Este es uno de los pecados de muerte. Porque destruye el templo de Dios. Amén. Y dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vos de vosotros? Porque habéis sido, dice, comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, para poder nosotros estar prontos para ser llevados con el Señor, tenemos que todo nuestro ser estar irreprensible. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Ahora, para los que ya tenían los tatuajes antes de venir a Cristo, bueno, eso le queda como testimonio, ¿verdad? Ya le queda como testimonio de que eso fue en su vida pasada. Y ahí ya nada puede hacer. Pues, imagínense que llega a los pies de Cristo usted, uno todo tatuado, hasta la cara, todo, porque hoy es así. Hoy es así. Yo años atrás me acuerdo cuando en Ecuador fui y prediqué y se convirtió el hombre araña, le decían. Era el hombre más tatuado de Ecuador. Terrible, terrible ese hombre. Hasta los deditos tenía todo. Y Dios me da la gracia de predicarle. El hombre le da su vida a Cristo. Y después el hombre araña no se me despegaba para nada. Donde yo iba, él iba. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Y ya iba. Así era. Y todo tatuado. Y el que lo veía que andaba conmigo, dice, oiga. Pero el hombre araña, este hombre no permaneció en el Señor. Después de un tiempo, cuando yo me fui a misiones, me fui a otro lado, se quedó. Y por un tiempo permaneció. Pero
hoy ya no está en medio de nosotros, se fue. Dios sabe. Dios sabe si es que le dio oportunidad que se arrepienta, porque en el tiempo en el que él comenzara a apartarse de los caminos de Dios, lo mataron. Por eso es peligroso, hermano. La Biblia dice en Proverbios, busque conmigo, capítulo 4, versículo 27, la palabra de Dios dice: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. No, porque todos dos son malditos, derecha y izquierda. ¿Quién es aquí? Ay, yo soy de la derecha, dice uno. Y otro, yo soy de la... No, nosotros somos centristas, sí. Recto tenemos que ir, porque somos de Cristo. Amén. Dice Proverbios 4:27. Dice la palabra de Dios: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, sino que dice: aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Si nosotros tenemos que guardar cuerpo, alma y espíritu, involucra todo nuestro ser. Amén. Todo. Ahora, sigamos. Porque estamos hablando sobre el cuerpo nomás, lo dejo ahí. Amén. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos piedras vivientes. La palabra de Dios nos da así, que nosotros somos piedras vivientes. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, la Biblia habla que nosotros somos, amén, templos espirituales, y nos compara como piedras, porque la piedra sirve para construir. Amén. Y nosotros somos el edificio. ¿Y la piedra para qué sirve, hermano? Para construir. La piedra sirve para construir. Y nosotros somos templos espirituales. Y la piedra principal es Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. El versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, que dice: sé edificados como casa espiritual. ¿Cómo somos comparados nosotros? Como una casa espiritual. Amén. Y dice la palabra de Dios, más adelante, dice: y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan, dice, en la palabra, siendo que dice desobediente, a lo cual fueron también destinados. Por eso es que esta palabra es de dos filos: o obedeces o desobedeces. Y nosotros, como casas espirituales, que somos comparados como piedra, mire, en una construcción, la piedra que sirve para construir, llega un momento en el que tiene que ser cortada, tallada, porque si tiene que entrar en un espacio aquí, es muy grande, la tienen que afilar. Hay momentos en nuestra vida en el que Dios nos tiene que cortar. Hay momentos en nuestra vida en el que Dios coge nuestras piedras para poder seguir edificando el edificio, amén, el templo del Dios vivo, y dice: tú me eres útil, pero te tengo que sacar esto, te tengo que cortar acá, te tengo que hacer una limpieza, si no, no eres útil, no puedes formar parte del edificio. Y entonces, como casas espirituales, nosotros entramos en un tiempo de formación. Y muchas veces en ese tiempo de formación no entendemos. ¿Y qué pasa, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? Es porque Dios está queriendo cortar y tallar lo que no va. Amén. Lo que no tiene que estar. Entonces es importante. Ahora, nosotros somos seres espirituales. ¿Por qué? Job capítulo 32, versículo 8, la palabra de Dios. Busque conmigo, hermano.
Job capítulo 32, versículo 8. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Aleluya. Pues esto es lo que nos diferencia de los animales. El animal no tiene raciocinio. El animal no sabe. Amén. No entiende. Por eso que usted lo ha visto al animal. El pajarito, desde que Dios lo creó, lo único que ha hecho es un nido. Nada más. El ser humano ha logrado hacer edificios, torres, todo. Porque es imagen de aquel que le dio el soplo. Nuestro Dios es un ser creativo y al dar su soplo, nosotros somos seres creativos también. Dios nos ha dado entendimiento. Por eso es que somos diferentes a los animales, no como los que nos enseñan y que hoy juegan con la mente de los niños. Le dice, venga, esta es la clase de religión. Y le hacen entrar a la clase de religión. Y le hablan de Jesús. Suena la campana, se acaba la clase de religión. Venga, entre la clase del evolucionismo. O sea, juegan con la mente de los niños. Y el niño dice, ¿a quién le creo? Es la verdad. ¿Sí o no, hermano? Así hacen. Vivimos en un mundo así. Ahora, por eso dice 2 de Corintios 4:16 que nosotros tenemos otra casa. Amén. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos antes. Dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, porque prima o poi, este cuerpo se desgasta. Amén. Por eso es que no hay que poner la mirada, especialmente jóvenes, en lo que la Biblia dice, ¿no? Vana es la hermosura y engañosa es la gracia, sino que dice la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Igual la mujer hacia los hombres. Porque prima o poi le vendrán las arrugas, prima o poi todo se... ¿Sí? Mire esta belleza cómo se está convirtiendo. O sea, prima o poi todo se acaba. ¿Estamos entendiendo? Prima o poi todo comienza. Amén. Entonces Pablo dice aquí, dice, amén. ¿Estamos siguiendo? ¿Estamos entendiendo? Dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Amén. Y yo ya me vi unas canas, hermano, qué dolor que me dio en el corazón. Dice, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque un día, hermano, pues, esta casa externa se acabará. Amén. Pero la Biblia dice, el apóstol Pablo, más el interior se renueva de día en día. O sea, para que nosotros podamos ser renovados a la imagen de Cristo, aquí hay un tiempo que el apóstol Pablo establece. Y dice diariamente. Diariamente. Nosotros tenemos que establecer nuestra relación con Dios todos los días. Amén. Es que todos los días tenemos que leer la palabra. Es que todos los días tenemos que sacar tiempo para estar a solas con Dios. Es que todos los días tenemos que aprender de Él. Amén. No solamente los domingos. Amén. Porque a veces se termina el culto los domingos y se llega a la casa y se deja la Biblia ahí. Y cuando llega el otro domingo dice, ¿y dónde dejé la Biblia, mi amor? Toda la semana estuvo sin leer la Biblia. Yo no sé nada, hermano. ¿Verdad? ¿Sí o no? El apóstol Pablo dice, ¿cómo tenemos que renovarnos? Con esta palabra todos los días. Y después por eso que como no tenemos fuerzas espirituales para combatir y luchar, porque lógico, no comemos palabra. Mire, ¿quién tiene aquí un niño pequeño? Giorgio, por favor, préstame tu niño. Un rato aquí. Viene con él. ¿Sabes qué es lo que pasa hoy en la iglesia? Pasa lo siguiente. Mire, este es un regalo de Dios. Amén. Recién venido al mundo. Amén. Gloria. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
¿Cuántos días tiene de nacido? 17 días. 17 días. Ahora, viene tú, Leonardo, préstame tu hija. Préstame tu hija. Viene, amores, viene. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? Mire, hermano, le digo así con todo mi corazón. Le digo con todo mi corazón que esto es lo que pasa en la iglesia. Esto es lo que hoy está pasando en la iglesia. ¿Qué edad tiene ella? 4 años. Dígame, esta niña, ¿yo le puedo confiar a que me cuide a la bebé de 17 días? ¿Tiene la capacidad para hacerlo? ¿Tiene la responsabilidad? ¿Tiene la idea de lo que puede hacer? No. Es por eso que la iglesia no crece. Porque hay otros niños que están cuidando a otros niños. Pero como el niño no tiene el senso de responsabilidad, no le interesa, porque no tiene el senso de responsabilidad. Él, para crecer, necesita de una persona crecida, adulta, que tenga el senso de responsabilidad y que conozca cómo y que sobre todo lo ame, para darle un crecimiento justo y correcto. Amén. Si en la iglesia espiritual está llena de niños y hay otros niños queriendo cuidar a otros niños, o si han visto cuando vengan, gracias hermano, o me la tengo. No, amén. Ese es un buen papá. Mire, senso de responsabilidad, viene a verla, ¿ve? ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Se ha visto cuando llega, hay veces niñas de 16 años ya con otro niño así? Una niña cuidando a otro niño. De 15 años quedando embarazada. Hermano, eso es lo que hoy en día pasa en la iglesia. Si se hiciera una pregunta aquí, ¿cuántos tienen ese senso de responsabilidad? O sea, que quiere decir que han crecido en el Señor. Que quiere decir que tienen ese anhelo y ese interés de ayudar a pastorear. Porque el pastor no lo puede hacer todo. Porque el pastor no puede estar en todas las casas. El pastor no puede visitar. No puede seguir a todos. ¿Cuántos tienen ese senso de responsabilidad, de haber crecido y de decir, bueno, yo quiero ayudar a pastorear? Y quiero responsabilizarme de darle seguimiento, así sea a una persona o así sea a 2. Pero quiero ayudar para que crezca, que esa persona verdaderamente se desarrolle en el Señor. Pero como no hay crecimiento espiritual, como no se ha llegado a tener ese sentido de responsabilidad, si viene o no viene, si le pasa algo, no hay interés. Porque el niño se puede interesar de otro niño. No, juega. La verdad es esa, hermano. Y si nosotros queremos guardarnos, como dice la palabra de Dios, irreprensibles, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que haber un interés. Tiene que haber un interés de mi parte y tiene que haber interés de otro. Tiene que haber ese interés que otro ore por ti, que otro te visite, que otro hable, que otro... Tiene que haber ese interés de ir, yo voy a visitar. Pero cuando decimos, ¿cuántos quieren servir al Señor? Alce sus manos. Imagínense, se alza las manos, se ora. Vamos ahora a visitar, vamos a evangelizar. Mire los sábados para el evangelismo. 2 personas, 3 personas. No hay senso de responsabilidad.
no hay crecimiento. Esa es la verdad. Y entonces, ¿cómo vamos a guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para la venida del Señor cuando no hemos crecido? Cuando no estamos creciendo. ¿Cuánto más los hermanos que viven aquí propio en Milano? Se necesita esto, hermano, dentro de la iglesia. Sabe que el Señor me hacía entender que así como le hice el ejemplo de los niños, eso es lo que pasa aquí en la iglesia. Niños queriendo cuidar a otros niños. O niños queriendo exigir de otros niños. ¿Usted se ha visto que un niño le diga al otro niño? ¿Y qué sucede ahí? El otro niño no se deja mandar porque es otro niño que lo está mandando, pues. Y viene la pelea. Eso es lo que sucede dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento. ¿Estamos entendiendo, hermano? Tenemos que crecer. Y cuando digo tenemos que crecer, porque me incluyo, porque soy parte del cuerpo de Cristo y porque veo que en mi vida también me hace falta. Amén. Me hace falta, hermano. Y todos dependemos de los unos. Si yo fallo, algo empieza a andar mal. Amén. Así que, hermano, en el amor de Cristo, propongámonos crecer. Propongámonos vivir con una conducta cristiana, con una conciencia limpia delante de Dios, delante de los hombres. Con una conciencia que verdaderamente el enemigo no tenga de qué acusar, de qué señalar, de qué. Que hagamos las cosas así como hemos leído en Filipenses capítulo 2 del versículo 12 en adelante, movidos por el querer y el hacer del Señor, sin murmuración, sin quejas, sin nada. Amén. Porque la verdad hace falta obreros. No podemos decir, el pastor no lo hace todo. Lógico si yo solo uno. ¿Por qué usted cree que la Biblia habla en hebreo y dice imitad la fe de vuestros pastores? No habla en singular sino en plural. No hay referencia en la Biblia de que haya habido una iglesia pastoreada singularmente por un pastor. Era un grupo de ancianos que pastoreaba. Es necesario que entendamos esto para crecer, para cuidarnos. No pensemos eso. Que después solamente la persona que está delante es la responsable de todo. No. La responsabilidad aquí es de todos. Porque somos un cuerpo. Amén. Porque si uno no anda en santidad, eso es como un espíritu que se contagia. Sí. Porque si no anda en santidad y comienza a andar en desobediencia, es como que contamina. ¿O no? Pero si en cambio el uno anda en santidad, en obediencia, anima a que el otro también lo haga. Y vamos a crecer así, hermano. Amén. Si no, hermanos, en el amor de Cristo viene el Señor. Viene el Señor y cómo nos va a encontrar. Por eso dice, ¿dónde estás? ¿Cómo se titulaba? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos, hermano? ¿Cuál es nuestra posición? Estamos escuchando la voz de Dios y ¿qué sentimos? Miedo. O sentimos alegría, gozo, paz. O queremos seguir hablando con Él. ¿Dónde estás tú? O somos hijos obedientes o somos hijos desobedientes. O somos luz o somos tiniebla. Es una de dos. Y entonces, si ya tenemos la salvación, es porque Dios nos ha llamado a crecer espiritualmente. Vamos a tomar la Santa Cena. Y la palabra de Dios dice
que cuando vamos a tomar la Santa Cena, nos examinemos a nosotros mismos. Porque si usted en su corazón guarda cosas que no son agradables a los ojos de Dios, dice, por la cual muchos duermen y mueren y otros son debilitados. ¿Por qué? Porque la Santa Cena del Señor es algo sagrado. Y tenemos que hacerla con un espíritu de conciencia, no de tomarla por tomarla. Dios no quiere irreprensible, sin mancha, sin contaminación de este mundo. Amén. Busque su Biblia conmigo. Primera de Corintios capítulo 11. Abusos en la cena del Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo, pero el anunciaron esto. Dice, esto que sigue, no os alabo, dice el apóstol Pablo. Desde el versículo 17 estoy leyendo en 1 Corintios 11, dice. No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, dice. Wow. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo. Miren lo que sucedía en la iglesia. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. O sea, no todos seremos aprobados. ¿Cuántos quieren estar en el grupo de los aprobados? Ahora dice más adelante. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno, dice, se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? No menospreciéis en la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y ahora comienza el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo repartió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y comienza a dar las instrucciones. ¿Quién instituyó la cena del Señor? ¿Cuándo fue la primera vez que sucedió esto de la cena del Señor? Quien la constituyó fue el Señor, con sus apóstoles. ¿Y con qué fin lo hizo? Para que recordemos su muerte y su resurrección. Pero mire lo que dice el versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ay. Y dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Esta reunión es para juicio, ¿o no? ¿O es para recordar? ¿Qué vamos a comer? Juicio. No, porque Cristo ya pagó el precio. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios si Cristo es el que murió? Pero aquí el apóstol Pablo dice, examinaos. Y dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Porque no había orden en la iglesia. Y hacían todas las cosas sin conciencia. Aún la Santa Cena del Señor la hacían así. Hoy vamos a cenar.
Y en el nombre de Jesús de Nazaret, no coja la Santa Cena si no está viviendo una vida irreprensible.